El congresista Galarreta. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Presidenta, bueno, lo primero en relación digamos, al concepto no territorial que estaba planteando la congresista Glave, lo que no me queda claro es si lo que está planteando es que esos comités valgan para cumplir los requisitos, porque, digamos, como estamos hablando de partidos nacionales, como se ha dicho acá, es evidente que podrían estar, bueno, ya, si no es en 24, estamos hablando que 4/5, estamos hablando de 18 regiones, de 20 regiones, en fin. Lo que habría que tener cuidado, que puede ser, si es que es 20 o 24 regiones, en fin, o 18, es que la cancelación de una región no debería inmediatamente descalificar al partido. Es decir, si se desactiva un comité regional, desde el momento que es detectado por el órgano encargado, debería tener un plazo para, obviamente, sí, como no. Congresista, lo que pasa es que en este dictamen precisamente se ha optado por una fórmula intermedia que es la suspensión. O sea, antes en el proyecto del Ejecutivo ibas de la inscripción a la cancelación. En el caso del dictamen se ha optado por una fórmula intermedia que es la suspensión, a fin de que, por ejemplo, situaciones como esa se puedan subsanar. Perfecto, pero yo creo, sin ánimo de entrar al debate con la Presidenta, lo que creo es que si el partido queda suspendido, igual es perjudicado si es que hay un proceso electoral a puertas, no se sabe qué tiempo queda suspendido. Lo que debe quedar es una alerta, si es que se desactivan, no sé, si quedamos en 20, se desactiva 1 o 2, una alerta que hay un plazo para volver a articular y volver a formar nuevos comités regionales. En el caso de los otros tipos de comités, que además, yo le decía, también existe en el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular, que no solamente comités regionales o provinciales, no creo que debería estar en el cálculo, porque, digamos, y me parece muy bien que tengas un comité de estudiantes, pero ese comité de estudiantes puede ser parte del comité departamental de esa zona, ¿no? Porque al final lo que vas a tener es un partido político que, claro, tienes un comité de estudiantes de tal universidad, de otra universidad, entonces dices, acá tengo mis 40 comités y no necesito estar en ninguna otra más región del país, ¿no? Entonces, yo creo que no. Finalmente un partido nacional tiene que tener eso, tiene que tener presencia, por lo menos, ya, ok, no comparto la idea que no tiene que ser necesariamente los 24, ese es un criterio, pero sí tiene que tener una presencia a nivel regional. Los otros comités pueden estar libres, pueden ser adicionales, pero no pueden ser parte de la fórmula para completar el requisito de comités que requiere un partido. Me pide una interrupción la congresista Glave, Presidenta, si usted lo permite. Congresista Glave. Gracias. Sí, coincido con el congresista Galarreta. Lo que pasa es que el artículo 1, el artículo 1 plantea el mecanismo de organización, no para la inscripción está en el 2. Entonces, por eso lo que decíamos es que en el mecanismo de inscripción se plantee comités partidarios provinciales, así como comités sectoriales o funcionales, dejarlo ahí dependiendo de los estatutos, es decir, que los estatutos tengan la libertad del tipo de organización, nada más. En el artículo 1, permitir que los estatutos incluyan otros comités adicionales a los territoriales, para que eso quede abierto, porque esto es la ley de partidos y hay una legalidad interna del partido. Y luego en el 2, recoger la propuesta de la Universidad de Galarreta, 20 puede ser, 20 si no me equivoco son 4/5, que es un porcentaje altísimo. Bueno. No, porque la suspensión, perdón, para terminar, la suspensión sí trae consecuencias, colegas, no es solo suspensión transitoria. Imaginemos que hoy día suspenden a Fuerza Popular. La bancada no tiene relación con su partido, ¿cómo va a funcionar esa suspensión? O sea, es decir, hay un conjunto de temas ahí delicados. Entonces yo planteo la suspensión, si es que uno se me cae, me parece delicado. Entonces, por lo menos, lo que sugeriría es por lo menos estar en 4/5 y que cuando no se está en 4/5 haya alguna alerta y eventualmente una suspensión, pero que la suspensión no sea por la caída de uno, sino que eventualmente sea cuando se suspende si es que no llegas a 4/5 en el territorio nacional. Eso podría ser, para que no sea inmediatamente por uno. Esa es la única planteamiento, Presidenta. Insisto, Presidenta, en el caso de otro tipo de comités, yo sí creo que no debe ser contabilizado, en todo caso, respeto otra opinión, pues puede estar abierto el estatuto, pero digamos, si quieren formarlo, lo pueden formar. Hoy día existen comités de otra forma que no necesariamente están en la ley, cada uno puede formar los comités que requiera, pero los comités que se requieren para efectos de los requisitos son los comités obviamente territoriales, porque es un partido el que tiene presencia a nivel nacional. Y lo que estaría por definir, sí coincido también con
con que la suspensión no puede ser inmediata, habría que dar un plazo para recomponer, sea 24 o sea 20, pero el hecho que un comité o el hecho que el número planteado ahora en la norma se caiga en un momento porque un comité se desactiva, sí creo que debería haber un plazo para antes de incluso dar el primer paso de la suspensión, incluso antes de dar el primer paso de la convención. Ok, gracias. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Marisol Espinosa, antes de darle la palabra a la congresista Espinosa, yo quisiera hacerles notar que la ley actual exige que tengamos 65 comités provinciales en 16 regiones, que corresponde a 1/3 de regiones y 2/3 de provincias, que eso es lo que hay en la legislación actual. Se está flexibilizando ya para llevarla solamente a comités departamentales, que obviamente al flexibilizarse el tema provincial, lo único que se ha hecho es tratar siquiera de poner una valla, de tratar un partido nacional que tengan por lo menos un comité departamental, ¿verdad? Lo otro es lo que propone el congresista Galarreta, ¿no? Que sea como en la legislación actual, que tienen comités provinciales y comités departamentales. Entonces, eso como elemento para poder sumar. Perdone, presidenta, lo que le estaba entendiendo es que estaban pasando una lógica de todas las provincias del país, en todas las regiones. Congresista, así es para los movimientos regionales. En los regionales, todas las provincias. En los partidos, todas las regiones. Pero no son concurrentes, son excluyentes. Congresista Espinosa. A ver, presidenta, primero, si aspiramos a tener un partido político nacional, mínimo tiene que tener presencia nacional. Si no, no estás hablando de un partido nacional. ¿Y por qué no podemos organizarlo de manera sectorial? Porque no es un club, pues, es un partido político. ¿Y por qué territorial? Porque las elecciones son territoriales, municipales, distritales, provinciales, regionales y nacionales. Se organizan a nivel de territorios, o sea, por eso hay que tener en cuenta qué queremos hacer, la visión de lo que es un partido político. Por eso es importante conocer y haber estado también mínimo, tener conocimiento de lo que es un partido político y de cómo se organizan. Y actualmente en la legislación, señora presidenta, por su intermedio, está vigente cómo te quieres organizar. Si te quieres organizar vía secretarías de la mujer, vía secretarías de trabajadores, de gremios, de agricultores, es libre, ya existe y aquí creo que nos está tocando. En el tema de la sanción, de la suspensión, sí creo deberíamos de tomar la consideración de la propuesta del congresista Galarreta, porque, claro, mientras están reestructurando, no puedes estar un partido suspendido y si justo coincide con las elecciones, entonces lo dejas fuera de carrera. Por eso creo que habría que considerar esto. Pero definitivamente son elecciones nacionales, partidos políticos que tienen que tener presencia. Si no tienes presencia, ¿para qué vas a fortalecer los partidos? O sea, vamos a desintegrarlos. Gracias. Gracias, congresista Espinosa. Entonces, usted también se está sumando a tener en la exigencia la que está vigente en la ley actual, es decir, 65 comités en 16 regiones. ¿Sí? Como está en la exigencia en la legislación actual. Como está el dictamen. Como está el dictamen. Ok. Bueno, el predictamen. Congresista Donaire. ¿Ya no? Se suma al predictamen. Correcto. Entonces, señores congresistas, si nos apoya, señor secretario técnico, con la lectura del artículo, por favor. Artículo 8. Comités partidarios. Las organizaciones políticas se organizan sobre la base de comités partidarios conformados por ciudadanos con domicilio en la localidad donde se constituye el comité. Los comités partidarios se constituyen mediante un acta suscrita por no menos de 50 afiliados debidamente identificados. Los partidos políticos, al momento de su inscripción, deben tener comités partidarios en cada departamento y en la provincia constitucional del Callao. Los comités deben mantenerse en permanente funcionamiento bajo sanción de suspensión.
Los movimientos regionales, al momento de su inscripción, deben tener comités partidarios y durante su vigencia deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente en cada provincia del departamento. En el caso de la provincia de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, en cada uno de sus distritos. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la composición, el número de afiliados y el número de comités partidarios. Congresista Galarreta. Me sigue quedando la duda en relación a si es que ahí, por ejemplo, no se habla ya de comités provinciales, ¿no es cierto? Que la norma actual sí establece un tercio. Así es. Lo cual a mí me parece razonable. O sea, finalmente es un tercio en provincias. ¿Quién ha dicho 4/5? Pero, no hay nada de eso. Todavía no hay nada de eso. cuando hablamos de 24 regiones, acá nos traían los datos que si nosotros tenemos 17 o 20. Finalmente un partido puede hacer el esfuerzo y tener las 24 regiones, pero más allá del esfuerzo, ¿qué pasa si realmente es un partido? Porque, a ver, incluso hay un partido que nace en el norte y que a veces no tiene mucho arraigo en un solo departamento probablemente, y no necesariamente va a constituir ese comité en ese departamento o en esa región. Pues estoy yendo al extremo, ¿no? Pero que puede darse. Y entonces finalmente, por poner 24, o sea, por poner la totalidad de departamentos, pues yo creo que el legislador anterior, cuando se señalaba que planteaba 4/5 o 2/3 o como quieran mirarlo, ya estamos hablando entre 24 regiones a 20, ¿no es cierto? O estamos hablando a 2/3, que estamos hablando a 18. Pero yo creo que lo que está claro es que tiene que haber una presencia nacional. Ahora, en toditito las regiones, bueno, sí, pero el mínimo podría ser 20, el mínimo podría ser 2/3, que es 18. Acuérdense que acá está hablando de las 24 regiones más Lima y Callao, perdón, más Callao, ¿no? Entonces, yo propongo que debería buscarse una fórmula que no necesariamente sean las 24, ¿no? O sea, todos los partidos vamos a querer ir a 24, pero 4/5 estamos hablando de 20. No, claro, estamos hablando de 1/3 de provincias y estamos hablando en 4/5, ¿no? Porque, ¿no? A ver, lo pongo en la mesa para que ustedes lo correcto, puedan. congresistas. Sí, la congresista Luz me está pidiendo. Sí, congresista Salgado. Gracias. En el mismo sentido del congresista Galarreta, lo que más bien aumentaríamos, pero no está en el texto, es el porcentaje en provincias, ¿no? O sea, de los comités provinciales. O sea, se puede tener el esfuerzo de los 24 departamentales, pero eso no quita que tengamos las provinciales también, ¿no? Pero sí flexibilizar en el 100% de los departamentales me parece correcto. Muy bien, entonces, congresistas, la propuesta es que se baje del total de regiones a los 4/5, que son 20, y se incorpore los 2/3 de comités provinciales, que son 65. 2/3 de comités provinciales, que son 65. 1/3 es 65. Eso es lo que se tiene ahora, congresista. Ahora vemos, primero superemos partidos para pasar a movimientos, congresista. Son 190, 1/3 es 65. Más o menos 1/3 es 65. Porque son 190 provincias, ¿no? 196 provincias tenemos en este momento. 60 y tantos. Perdón, 1/3, sí, está bien. 1/3, sí, es 1/3. 1/3. No, pues. Congresista Gino Costa. Presidenta, el criterio, creo yo, era que esto lo dejemos a los partidos para decidir, salvo una, digamos, un comité por región. Entonces, ya no entramos a lo de provincia, porque eso ya es un manejo interno del partido, ¿no es cierto? El requisito, la propuesta de usted, que nos ha remitido, es simplemente uno por región. Vamos a provincias cuando hablamos de organización regional y vamos a distritos cuando hablamos de Lima y Callao. Entonces, el principio me parece que debería ser 4/5 partes de las regiones
4/5 partes de las provincias para los las organizaciones regionales y 4/5 partes de los distritos para las organizaciones regionales en Lima y Callao. Eso debería ser. Eso es. La propuesta que nos ha hecho usted llegar está solo referida a un comité partidario en cada región del país. Entonces, en lugar de decir eso, estamos diciendo en 4/5 partes de las regiones del país. No, pero lo de las provincias no está en la propuesta. No, se está proponiendo ahorita, Gino. Pero ¿para qué le complicamos las cosas a los Congresista, partidos? porque es parte del debate y tenemos que escuchar lo que proponen los señores congresistas. Y me alegra que por primera vez coincida con el dictamen. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, yo considero que si el espíritu es fortalecer los partidos políticos, entonces no vamos a querer restringir que los comités se pueda considerar en 1/3 que están señalando y mínimamente que deberían de tener en 22 departamentos. 22 departamentos, salvo que aquellos solamente quieren centrar en Lima, es otro tema, pero eso estaríamos pensando en de manera individual en algún interés de algún partido. Pero si realmente queremos fortalecer los partidos políticos y no estamos pensando para los que están o para los que quieren crear sus partidos, sino para hacer política y a través de ello ayudar a este desarrollo, yo creo que se tiene que fortalecer y demostrar y hacer vida política, y la vida política tiene que ser desde las regiones. Entonces, con ello, señora presidenta, creo el planteamiento que ha hecho en 1/3 el congresista Galarreta, creo es lo más factible, y considerar que esto debe ser comprendido mínimo, ¿no?, como una valla mínimo en 20 o a 22 departamentos, porque de lo contrario todo van a centrar en algunas regiones y no se va a completar el objetivo que debe de ser a nivel nacional. Gracias. Congresista Quintanilla. Gracias. Yo planteo 2 cosas. Uno, de que se baje, que no el 100%, sino se baje, digamos, están hablando de 4/5 en los momentos de los comités regionales, ¿no es cierto? Pero también cuando se hablan de los movimientos regionales, se está hablando de un porcentaje parecido en las provincias. Pero yo planteo, señora presidenta, que si bien los comités regionales deben tener 50 militantes, en el caso de las provincias, este número debe bajar a 30. Hay provincias realmente pequeñas. Pues ya, está bien. Pero digamos que se mantenga la gradualidad también en esos porcentajes. Gracias, congresista Quintanilla. A ver, ahorita estamos decidiendo en los partidos. Y a ver, congresistas, si me escuchan, de lo que acabo de recoger, congresistas, lo que acabo de recoger es que entonces quedaríamos con una fórmula mixta entre regiones y provincias que baja el número de regiones a 4/5 e incorpora 1/3 de comités provinciales. Para los partidos, 4/5 para regiones y 1/3 de provincias, ¿no? Son concurrentes los requisitos. Y ahora sí, congresista Quintanilla, pasamos a ver el tema de las regiones. Ahora pasamos a ver... Pero en el tema de los comités provinciales no se ponga el mismo requisito de 50, sino baje a 30 cuando son comités provinciales. Eso todavía no está... Ese es en otro punto. Es 1/3 provincias y 4/5 de regiones o departamentos. Departamentos. Ahora, para movimientos regionales también debería ser igual 1/4 tercio, 1/3, no sé, no. Mínimo de 50, 30 ya no es nada. Una provincia tiene más de 100.000 habitantes. Muy bien, vemos los requisitos entonces con respecto a movimientos regionales. Lo que se ha propuesto es que tengan un comité partidario en cada una de las provincias. Ahí también, para darle equiparidad con los partidos, bajaríamos a 4/5. 4/5 también en regiones. ¿Está bien? Correcto. Entonces corregimos, por favor, para pasar a votar.
movimientos regionales, 4/5 en provincia. 4/5 en regiones. O sea, para movimientos regionales, 4/5 de provincias. No la totalidad. Estaba propuesta la totalidad, estamos rebajándolo a 4/5. Lo siguiente es... número de comité, ¿cuántos activistas van a tener? Yo planteo que digamos afiliados. Afiliados, no activistas, afiliados. Que se plantee en el caso, digamos, de la provincia es un número menor. Hay provincias que no tienen tantos electores, o sea, no conocemos el Perú, o sea, Lima como provincia tiene más o menos, no sé, 3 millones de electores, Lima, provincia. Pero en el caso, digamos, de Moquegua, Tumbes, Madre de Dios, Tahuamanú, son... Pero por eso, digamos, los movimientos regionales, en caso que el número de que sean 4/5 de las provincias, de cada región, que cada comité sea de 30. Eso es lo más real. Congresistas, son 65 comités a nivel nacional. Usted, su partido, decide dónde forma esos comités. Se está refiriendo del movimiento regional, cuando arme sus comités provinciales. No, del movimiento regional. No, del movimiento regional, ¿no es cierto? Congresista Beteta. Presidenta. Respecto de los números de afiliados que está señalando por provincia, 30, la verdad es ridículo plantear eso. Entonces simplemente no tienen capacidad de liderazgo para poder tener números de afiliados. Presidente, mejor ya no pidamos nada, mejor hay que aprobar un proyecto de ley y que inscriban sin ningún requisito. Yo creo que lo mínimo que están pidiendo 50, aunque debería ser para mí, en mi opinión debe ser más, Presidenta. Pero ya quedémonos en 50 afiliados, pero 30 afiliados. Y entonces, ¿qué organización política es que no puede tener la capacidad de ni siquiera 30 afiliados? Entonces, Presidente, creo yo, en las provincias, hay provincias pequeñas y hay provincias grandes en cada región. Entonces, ahí los partidos tendrán que elegir dónde van a formar sus comités políticos, pero no se puede disminuir a 30. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Beteta. Gracias, congresista Melgarejo. Efectivamente parece que estamos, y es bueno reflexionarlo, yo lo voy a decir para que quede en acta, porque estos cambios, congresistas, nos están llevando como un péndulo, de todo a nada, sin ningún diagnóstico que nos oriente en las decisiones que estamos tomando. Y lo voy a decir una vez más para que quede en el acta, porque quiero liberarme de la responsabilidad de las decisiones que estamos tomando en este momento. Al voto, señor secretario técnico, por favor, lea el artículo como ha quedado. Artículo 8. Comités partidarios. Las organizaciones políticas se organizan sobre la base de comités partidarios conformados por ciudadanos con domicilio en la localidad donde se constituye. Los comités partidarios se constituyen mediante un acta suscrita por no menos de 50 afiliados debidamente identificados. Los partidos políticos, al momento de su inscripción, deben tener comités partidarios en no menos de 4/5 de los departamentos del país y no menos de 1/3 de las provincias. Los comités deben mantenerse en permanente funcionamiento bajo sanción de suspensión.
Los movimientos regionales, al momento de su inscripción y durante su vigencia, deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente, en no menos de 4/5 de las provincias del departamento. Para el caso de la provincia constitucional del Callao, se aplica en no menos de 4/5 de los distritos. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la composición, el número de afiliados y el número de comités partidarios. Congresista Gino Costa. Presidente, en el penúltimo párrafo es para el caso de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Se aplica en no menos de 4/5 partes. También falta Lima Metropolitana ahí. La parte final, la segunda frase del penúltimo párrafo. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Dos temas. El primero, vuelvo a insistir en el tercer párrafo, cuando dice los comités deben mantenerse en permanente funcionamiento bajo sanción de suspensión. O sea, yo entiendo que es la lógica que un partido político tenga sus movimientos, a sus comités en permanente movimiento y trabajo, pero ¿cómo se identifica, cómo se aplica que están en movimiento o no están en movimiento? Si hacen una actividad social, si hacen porque no solamente es elecciones, ¿no? Entonces, queda un poco abierto la posibilidad de suspender el partido político por un tema que es muy abierta el concepto, ¿no? Me pide una interrupción el congresista Miguel Torres. Congresista Torres. Gracias, Presidenta, gracias, congresista. Además que ya el artículo 11A están introduciendo el concepto de suspensión. Entonces, en todo caso, se iría para allá. Congresista. Yo todavía no había terminado. Congresista Galarreta. Entonces, creo que hay que retirar la parte de suspensión. Repito, va a llegar un momento en que sí, el órgano encargado va a identificar si el partido ha perdido comités y tiene que darle un plazo para actualizar, o si no, ahí sí va en la parte de suspensión. Pero eso de que esté en movimiento, que es la idea, que existan, no sean comités cascarón, pero es bien difícil poder evaluarlo. En todo caso, habría que ver más adelante cómo desarrollarlo. Y lo segundo, lo que decía el congresista Costa, claro, Lima no es una región, ¿no? El alcalde de Lima tiene la función de gobernador, o sea, tiene la doble función, que es un caso sui generis y único, y por ende no tiene provincias, es la propia capital. Incluso la provincia del Callao, que ahí también le ponen como que no menos de 4/5, es decir, de los distritos tienen que ser 4 o 5, son dos casos que habría que evaluarlos si de verdad le ponemos, por ejemplo, en Lima tendría que ser de 43 distritos, tendría que irse a casi 4/5, casi 35. Yo creo que ahí habría que tener cuidado en relación a cuál sería el requisito que se le pondría a tanto a Lima como a Callao, ¿no? Porque finalmente, bueno, Callao uno puede poner comités en 5 distritos, pero igual no sé si encaja dentro de la figura de los otros gobiernos regionales. Gracias, congresista Galarreta. Lo que pasa es que en el caso del Callao se está poniendo como movimiento regional, o sea, como es la provincia constitucional del Callao, lo mismo que aplica para las demás regiones. Como es una provincia constitucional, entonces si vas a constituir un movimiento regional allí, tiene que aplicar las mismas reglas que aplican para todas las regiones del país, a menos que quieran elevarle la valla. Congresista Presidenta, Graves. es que lo mismo debería ocurrir en el caso de Lima Metropolitana. Como dice correctamente el congresista Galarreta, y creo que es importante que los que seguimos lo que pasa con el tema de Lima tiene también competencia de gobierno regional. Tiene las competencias y el mandato de gobierno regional. Es un gobierno metropolitano y tiene una característica diferente. Por eso es importante que también tenga las mismas características que los gobiernos regionales. Cuando discutimos la eliminación de los gobiernos locales, es decir, distritales y provinciales, quedaba claro que a Lima se le tenía que adjudicar el tema de gobierno regional, Presidenta. No se le puede decir que no tenga la posibilidad de un gobierno regional. Tiene, Presidenta, tiene pliego de gobierno regional, se le ha adjudicado. Lo que pasa es que hay que recordar que Lima es una provincia que tiene el título especial de Lima Metropolitana. La ley orgánica le da una característica diferente, porque no hay una sola provincia en el Perú que tenga las mismas características que Lima, y también hay que ser conscientes que esa es una realidad. Y por eso, Presidenta, es que así como el gobierno regional del Callao y la provincia regional del Callao están dentro de la provincia constitucional, en el caso de Lima también estamos hablando de un territorio con una especificación diferente. Me pido una interrupción al congresista de la red.